Bueno, seguimos, ¿vale? Dentro de eso, de ese concepto estratégico, o mejor dicho, cómo se llega a ese nuevo concepto estratégico que transformaría a la OTAN, esos primeros pasos consistieron en que se evolucionó del concepto estratégico inicial de la OTAN. Exponía estrategia de grandes operaciones para la defensa del territorio, ¿vale? Los debates sobre este planteamiento estratégico se prolongaron desde finales de los 50 hasta 1967, cuando tras un intenso debate en el seno de la OTAN, la alianza reemplazó la estrategia de la represalia masiva por el de la respuesta flexible, con la doble ventaja de dotar de más flexibilidad a la OTAN y provocar la incertidumbre en cualquier posible agresor sobre la posible respuesta aliada ante un ataque contra la soberanía o independencia de cualquiera de los países miembros. Es decir, los países que pensaran que podían atacar a algún país miembro de la OTAN esperarían una respuesta masiva de todos los países pertenecientes a la OTAN, ¿no? Ese concepto cambia, ¿vale? Cambia y se opta por una respuesta más flexible y más concreta sobre el país que inicia el acto de ataque, ¿vale? Bueno, así el concepto estratégico en el año 1991, en la cumbre de Roma, ocurre el punto fundamental, fue reconocer el entorno de seguridad. La alianza no se enfrentaba a la amenaza de un enemigo que estuviese planeando un ataque contra todos los países aliados, sino a riesgos, retos e incertidumbres que tienen un carácter multifacético y multidireccional, más difícil de predecir y valorar, ¿vale? En este sentido, este cambio viene determinado por dos grandes hechos. Por un lado, que en 1991 la Unión Soviética como tal desaparece, o sea, no, lo que conocíamos como la URSS en 1991 se declara extinta, y por otro lado, al mismo tiempo ocurre eso, y relacionado también con eso, de alguna forma, un conflicto insurgente y muy preocupante que está ocurriendo en Yugoslavia, que veremos posteriormente, que da lugar a una intervención posterior, ¿vale? Así, en la cumbre de Washington de 1999, los aliados aprobaron el nuevo concepto estratégico, manteniendo básicamente los principios recogidos en la cumbre de Roma del 91, para asegurar que la estrategia de la OTAN se adecue a los retos del siglo XXI y así proseguir con su evolución política y militar. ¿Qué retos son esos? Bueno, pues que ahora para la Alianza Atlántica, para la OTAN, ya no piensa que su enemigo es un país concreto, sino que los riesgos y amenazas son diferentes, como pueden ser el terrorismo internacional, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos, los movimientos masivos de población que pueden afectar a la estabilidad. Incluso se empieza a hablar de los problemas de medio ambiente, ¿vale? Todo esto está legitimado bajo la Carta de Naciones Unidas, ¿vale? Hitos importantes hasta la formulación del concepto estratégico del 2010. En la cumbre de Praga del 2002 constituyó un hito fundamental en el proceso de transformación militar de la alianza. Los líderes de la alianza aprobaron un paquete de medidas encaminadas a asegurar que la OTAN dispondría de las herramientas necesarias para afrontar las nuevas y graves amenazas y los profundos retos para la seguridad del siglo XXI. Estas medidas se encuentran en el compromiso de capacidades de Praga, ¿vale? En siglas es PCC, Papa Charlie Charlie. Y la creación, muy importante, y la creación de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, la famosa NRF, ¿vale? La NRF. Repito,
La cumbre de Praga del 2002 constituyó un hito fundamental en el proceso de transformación militar de la alianza. Estas medidas, sobre todo, por dos cosas. Por un lado, se firman los compromisos de capacidades de Praga y por otro lado, la creación de la fuerza de respuesta de la OTAN, ¿vale? Bueno, en relación a los compromisos de capacidades de Praga, los países miembros de la Alianza Atlántica suscribieron este compromiso para mejorar y desarrollar las nuevas capacidades militares. ¿De acuerdo? Esto supone una oportunidad para que los países, incluso los países invitados, entren a formar parte de la alianza y los países socios contribuyan con un esfuerzo comunitario. La fuerza de respuesta de la OTAN, la NRF, importante, ¿vale? Es un conjunto de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas tecnológicamente avanzadas, flexibles, con capacidad de despliegue y sostenible, listas para desplazarse rápidamente donde sea necesario tras una decisión del Consejo Atlántico. Pero además, la NRF debe actuar como un catalizador para orientar e impulsar la transformación de la alianza para lograr las capacidades militares que le sean necesarias. La NRF, por tanto, es una fuerza multinacional con alto grado de alistamiento que debe estar lista en un corto espacio de tiempo para llevar a cabo sus propias misiones por sí misma. Cuando la NRF sea activada para una operación, el mando será ejercido por un cuartel general conjunto de la estructura de mandos de la OTAN, bajo el cual actúan 3 cuarteles generales específicos, el terrestre, el marítimo y el aéreo, que son proporcionados por los cuarteles generales de alta disponibilidad de la estructura de fuerzas de la OTAN. En la cumbre de Estambul del 2004, que es conocida como la cumbre de la ampliación, pregunta de examen, por ser la primera vez en la que participan los 7 nuevos miembros, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, esta cumbre amplió también las relaciones preferenciales de la OTAN hacia Oriente Medio y el Mediterráneo, creándose como lo que se conoce como el concepto del diálogo del Mediterráneo, que cobra un nuevo importante impulso a ver la importancia de la zona mediterránea para la estabilización de la zona atlántica. Otro concepto importante es la creación de la Guía Política General. El Consejo Atlántico aprobó el 21 de diciembre del 2005 el texto de la Guía Política General. En ella se define de forma cualitativa el nivel de ambición de la OTAN, hacia dónde se quiere llegar en la OTAN, y se plasma la no necesidad de desarrollar capacidades civiles. Eso es importante. Esto es con el concepto de la Guía Política General. Por lo cual, la Guía Política General, abreviado CPG, describe el actual y previsible contexto estratégico con las nuevas amenazas y sus implicaciones para la alianza en un horizonte de 10 a 15 años. Este documento fue refrendado por los jefes de Estado y Gobierno en la cumbre de Riga, me refiero a la Guía Política General, y constituye por sí mismo un mini concepto estratégico, pues marcará la dirección de la política de alianza en los próximos años. Por lo que en la cumbre de Riga del 2006 supone una constatación de los esfuerzos realizados de la transformación militar de la alianza. El gran logro de esta cumbre, verdadero, es la declaración de la plena capacidad operativa de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, la NRF. Repito, esto es pregunta de examen. El gran logro de la cumbre de Riga del 2006 es la declaración de la plena capacidad operativa de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. En el terreno político se da un nuevo impulso al diálogo mediterráneo y a la iniciativa de cooperación de Estambul, y se abren las puertas para que países no pertenecientes hagan uso de su herramienta, y se invita formalmente a que se integren a los países de la Europa Occidental que aún no pertenecen: Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, ¿vale?
También decir que en julio del 2009 se inició el proceso para promulgar un nuevo concepto estratégico para la alianza, el cual culminó con la aprobación del Consejo Estratégico del 2010 en la Cumbre de Lisboa. En esta cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron que el Consejo del Atlántico Norte debe elaborar una directiva política que permita proseguir la transformación de las fuerzas y capacidades de defensa y aplicar el aspecto militar de la nueva estrategia aliada, ¿vale? Venga, poquito a poco, ¿vale? Aquí lo dejamos.